Saludos a todos ustedes de parte de mi esposa y su servidor nuevamente. Siempre en nuestra oración rogamos a Dios que se encuentren en la mejor salud física, mental, emocional y sobre todo espiritual, y en todas sus relaciones prosperen junto con todos sus seres amados, estén rodeados y que siempre hay alegría y paz en todo, que hace más de 2000 años Dios nos las ha concedido. Ahora, en esta ocasión, en este video que ahora estamos mandando, que continúa como un eslabón a todos los demás videos que hemos enviado a ustedes. En esta ocasión vamos a les invito a ustedes a tomar parte de este mensaje, esta reflexión de una manera directa, personal. De esa manera yo les invito a ustedes a participar en este video. Es una manera personal, interna, profundamente reflexiva y por lo tanto muy genuina para sus vidas espirituales. En este tiempo, ahora este año, Dios me va a conceder haber vivido y espero llegar a ese momento de vivir 75 años. En este tiempo ha sido una jornada muy rica, muy llena de experiencias en las que he visto claramente la mano de Dios en todo. Pero yo quisiera dar de gracia como de gracia se me ha dado a mí en mi tiempo, en las puertas que Dios ha abierto para preparar mi persona, específicamente espiritual, y educacionalmente para poder ofrecerles algo más real y genuino. Yo quisiera decirles a todos ustedes que esta reflexión, este mensaje, a veces va a parecer un poco directo, pero es necesario, porque en nuestros días vivimos en la edad de la información. Y lo que me es para mí prioridad es poder comunicar el texto bíblico de la manera más real y genuina. Y Dios tenga misericordia de mí como su hijo, su siervo y su servidor de todos ustedes. Así que les invito pues, vamos a reflexionar. Y yo quisiera invitarles a hacer una reflexión a través de este video de su vida espiritual, muy interna. No tienen que compartir nada de esto, porque eso es asunto personal entre Dios y ustedes. Pero quiero empezar por decir que la mayoría de las personas que afirman haber nacido de nuevo, al dar su asentimiento mientras repiten una declaración doctrinal, no comprenden internamente el significado de lo que dicen y algunos de ustedes podrían ser uno de ellos. No digo esto para provocarles, lo digo porque Jesús lo dijo primero. No en algún evangelio oculto, no en un manuscrito suprimido, no en un documento que el Vaticano encerró bajo llave, sino justo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Ustedes pueden abrirlo ahí. Capítulo 3 del Evangelio de Juan. En texto claro, en las palabras que toda la iglesia a través de los siglos se ha dado aquí en la tierra a afirmar y custodiar todo este texto. Y lo que él dijo en realidad es tan diferente, tengo plena certeza de que se les ha dado y se les ha transmitido no necesariamente lo que Jesús dijo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Pero una vez que lo veas, una vez que todos ustedes lo entiendan, comprenderán por qué tuvo que ser suavizado. ¿Por qué? Es la pregunta. Tuvo que hacerse manejable el texto y el mensaje. Porque una de las enseñanzas más impactantes de Jesús, que Jesús impartió jamás
sobre la nueva vida tuvo que convertirse en algo que pudiera procesarse en un solo servicio dominical y nunca más volverse a tocar. Esto es lo que puedo decirte y puedo decirle a ustedes ahora mismo. Jesús nunca describió el nacer de nuevo como lo describe en el Evangelio de Juan capítulo 3, de la manera a que a ustedes se les ha enseñado. Él lo describió de un modo que debería inquietarnos y específicamente debería inquietarte, y ahora me dirijo a ustedes de una manera muy personal, si es que nunca lo has experimentado realmente. Al finalizar este video y continuar, porque este video va a ser el primero de 2 o 3 videos que vamos a ver, de modo que al final de todo esto vamos a ver el capítulo 3 de Juan, que está saturado de significado, saturado de la espiritualidad del mensaje que Jesús nos dejó. Pero al finalizar al menos de esta primera etapa de este video, que va a continuar en el próximo video y en el siguiente video, algo va a cambiar. No en tu teología, sino en ti mismo. Porque la pregunta hacia la que me dirijo no es teológica, es personal. Y es esta. Si nacer de nuevo implica algo más profundo que una simple declaración. ¿Qué es aquello que tienes justo delante de ti y que aún así sigues sin poder ver? Guarda esa idea, volveremos allá más adelante para todos ustedes que me escuchan. Veamos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y lo primero que quiero compartir es que me pregunto, el hombre que debería haber sabido lo que buscaba al menos un poco, la pregunta que me hago es, ¿por qué Jesús eligió al principal líder espiritual y no a un pecador? Porque en Juan capítulo 3, todos ustedes conocen la historia de Nicodemo, e inclusive aparece 3 veces en el Evangelio de Juan. Y vamos a comenzar con el hombre, el ser. Pues en este caso es mucho más importante de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Una figura se acerca a Jesús al amparo de la noche. Su nombre es Nicodemo. Y esto es lo que debes de comprender acerca de Nicodemo antes que pronuncie una sola palabra de su conversación con Jesús. No es un escéptico, no es un enemigo de Jesús, no es alguien que esté poniendo a prueba a Jesús mismo, ni tratando de entenderle o tenderle una trampa para sorprenderlo en algún error. Es el hombre de mayor prestigio religioso en su mundo, un fariseo, una autoridad entre los judíos, un maestro de Israel en esencia. Este es un hombre que ha dedicado su vida, cada hora de su vigilia, cada acto de su devoción, cada estudio de la Escritura, lo ha dedicado a conocer a Dios. Según todos los criterios de su tradición, Nicodemo había llegado a la meta. Era líder principal de los judíos. Era salvo según el entendimiento de lo que le rodeaban. Era justo. Formaba parte del círculo interior. Y sin embargo acudió a Jesús en la oscuridad, dice aquí el capítulo 3. Ahora, Nicodemo había llegado a la meta.
Nicodemo se había realizado como líder sacerdote del Sanedrín, un sacerdote. Pero vino a Jesús en la oscuridad. Piensen en ello. Todos ustedes piensen en qué significa todo esto en el Evangelio de Juan. El hombre más religiosamente consumado de su mundo, el hombre que según la lógica de su tradición no debería haber tenido ya nada que buscar. Acudió a Jesús en la noche en busca de algo. En otras palabras, la expresión que el Evangelio de Juan usa es buscaba a Jesús. Y es la expresión que se usa desde el principio del Evangelio para los discípulos que buscaban a Jesús. La expresión de la acción de Nicodemo, buscaba a Jesús, es la misma que se utiliza anteriormente en el capítulo 1, como uno de los primeros actos del discipulado en el Evangelio de Juan. No todos estaban listos para el discipulado, pero aquellos que buscaban de un corazón hambriento y sediento de justicia. Nicodemo buscaba algo que ni todo su estudio, ni toda su devoción, ni toda su fe, ni todos sus logros religiosos le habían proporcionado. Ahora, fíjense en algo respecto al origen de Nicodemo. Él no provenía de la calle, no venía de las márgenes de esa sociedad. No surgía de la multitud de pecadores y marginados que habitualmente rodeaba a Jesús. Él provenía de la institución, del nivel más alto de la institución. Versículo 1, un principal entre los judíos. Y acudió en la oscuridad, pues aquello que necesitaba no podía pedirlo a plena luz del día. No podía plantarse en el atrio del templo y declarar públicamente, he hecho todo correctamente y sin embargo algo me sigue faltando, porque tal confesión le había costado absolutamente todo, su posición, su identidad, su lugar en el único mundo que jamás había conocido. Por eso vino de noche. ¿Cuántos de ustedes están viendo esto ahora mismo? Inmersos en su propia clase de noche, por ejemplo. No porque hayan renunciado a Cristo, sino porque no pueden plantear sus verdaderas preguntas abiertamente, porque las personas que los rodean no los comprenderían. ¿Se han sentido así alguna vez? Dado que la institución de la que proviene no tiene espacio para lo que realmente está sintiendo, detente a reflexionar sobre esto por un momento. Nicodemo no es un extraño, es un espejo. Y esto es lo que hace Jesús cuando llega a Nicodemo. No le felicita por su devoción. No valida su posición religiosa tampoco. No le dice, Nicodemo, has obrado muy bien. Ahora permíteme añadir un elemento más a tu teología. Sino que dice algo que detiene toda la conversación antes siquiera que comience. Y le dice, como ustedes se darán cuenta en el versículo 3. En verdad, cuando Jesús dice en verdad es atención, mucha atención, cuidadosa. En verdad te digo, Nicodemo, a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no preguntó acerca del nacimiento. Nicodemo no preguntó a Jesús acerca del reino. Y sin embargo, Jesús pasó por alto directamente todo lo que Nicodemo traía consigo a esa conversación. Y fue directo a aquello que Nicodemo aún
no lograba nombrar. No puedes ver, es lo que en esencia le decía Jesús. Esa es la herida que Jesús señaló a Nicodemo. Vean ustedes, no se trata que aún no has ido al cielo, ni de que aún no has muerto para recibir tu recompensa. Se trata de que no puedes ver, en lo que Jesús le decía a Nicodemo. Justo ahora, con la vida que llevas, con la percepción de que empleas y con el marco de entendimiento que toda tu religión te ha proporcionado, estás mirando algo real sin lograr verlo. ¿Qué es lo que Nicodemo no puede ver? ¿A qué pregunta realmente Jesús? ¿Y por qué la respuesta exige un nacimiento y no meramente una creencia? Llegaremos a este punto, pero antes quiero mostrarles la palabra que lo cambia todo. Una sola palabra en el griego original que en casi todas las traducciones ha quedado prácticamente sepultada. Los idiomas encierran secretos, no porque los traductores sean siempre deshonestos, sino porque algunas experiencias son tan complejas, tan multidimensionales, que ninguna traducción unidimensional y plana puede abarcarlas por completo. Y la palabra que Jesús utilizó en el capítulo 3, cuando habló de nacer de nuevo, vean ustedes, es anotem. El término griego original de nacer de nuevo es anotem. Y he aquí que lo que nunca y ninguna lección de la escuela dominical les enseñó al respecto. Anotem significa las cosas, dos cosas simultáneamente, de nuevo y de arriba. No una u otra por separado, sino ambas al mismo tiempo. Nacer de nuevo y nacer de arriba es lo que significa. Esto no constituye un dilema de traducción que debe resolverse. No es una ambigüedad que debe rectificarse o subsanarse. Se trata más bien del tipo de lenguaje estratificado que los maestros de la antigüedad empleaban de manera deliberada, pues la verdad, cuando alcanza cierta profundidad, lo que se comunica no puede ser capturado dentro de una única dimensión, plana, horizontal, de tiempo y espacio. Espero que ustedes puedan discernir esto. De otra manera, reflexionen sobre esto. Nacer de nuevo es nacer de lo alto, y nacer de lo alto es comenzar a percibir desde arriba, no desde el nivel del ego, no desde la identidad cultural, no después de la doctrina heredada, ni desde el desempeño religioso, sino desde un registro superior, desde un punto de observación totalmente distinto, una manera diferente de ver el mundo, el mismo mundo en que siempre has vivido. Ahora, observen lo que hace Nicodemo con esto. Versículo 4 del capítulo 3 de Juan. Él escucha la palabra nacer e inmediatamente se remite a lo natural, a lo físico, y dice, ¿cómo puede un hombre, cuando ya es viejo, nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y quiero que se detenga un momento a reflexionar sobre la ironía de esto. El erudito de las Escrituras, más instruido en su mundo, Nicodemo, un hombre que ha dedicado toda su vida a estudiar la metáfora, el símbolo y los textos sagrados, escucha a un maestro espiritual y adopta una postura literal de lo que escucha, porque cuando la mente
literal, natural, se enfrenta al lenguaje espiritual o viene a encontrar un lenguaje espiritual, recurre por defecto a aquello que ya conoce, formula la pregunta equivocada y al formular la pregunta equivocada pierde de vista la esencia de dónde se encuentra el mensaje, de dónde todo el asunto genera realmente. No puede. Jesús no se burla de él. Profundiza en la enseñanza y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. En el versículo 5. Dos naturalezas, dos nacimientos. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dos formas de percibir la misma realidad, en esencia. El nacimiento o el primer nacimiento nos otorga un cuerpo, la vida natural, una familia, una cultura, una tradición, una religión, un conjunto de creencias que heredaste del mundo que te formó. El segundo nacimiento te otorga vida espiritual, algo que ninguna de esas cosas puede producir, algo que no se puede heredar, algo que no se puede enseñar, que no se puede transmitir a través de la doctrina, la liturgia o las afirmaciones teológicas correctas. Solo puede ser experimentado y es interno. Y ese es el conflicto mayor que nosotros tenemos, que desde nacimiento hemos sido guiados a lo externo, los cinco sentidos, lo que vemos, lo escuchamos, lo procesamos y educa nuestra alma. Y después vamos a la educación, se nos educa la cultura, la familia, las relaciones, la sociedad, todo eso es externo. Pero, y si ahora mismo comienzas a sentir algo en esto, en esta gran diferencia, de que este nacimiento solo puede ser experimentado personal, íntima e internamente, entonces, si sientes algo que cambia en tu interior, empieza una inquietud silenciosa a la que no logras poner nombre, eso no es confusión, es reconocimiento, porque todos hemos nacido para esto. Entonces, Jesús dice algo que quiero que leamos despacio, pues encierra más de lo que aparenta. Capítulo 3 del Evangelio de Juan, principal versículo en mi entendimiento y discernimiento, versículo 8. Y por alguna razón lo ponemos como el versículo principal de nuestras reflexiones y la manera en la que nos presentamos como ministerio Aliento. Jesús dice algo profundamente significativo: el viento. El viento, si ustedes se darán cuenta, en el versículo 8, y puse en la pantalla el significado de lo que es el viento en el primer siglo, como ahora también lo entendemos. El viento en el Nuevo Testamento, ya que fue escrito en el griego, es neuma. No tiene género, ni masculino ni femenino. Y tiene dos inherentes significados. Es viento como natural, pero también es espíritu como algo que no vemos, algo que nos identificamos porque nosotros somos espíritu lo mismo. El hebreo para viento es ruach, y en ese sentido está la esencia del género es femenino, porque el significado viento, aliento, espíritu, y se relaciona a la divinidad como también femenino. Es ruach en capítulo 3, versículo 8 de
Génesis dice, y entonces ellos vieron, escuchar, de discernir, dice en el capítulo 3, versículo 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Muy significativo en el Génesis. El viento, no puedes ver el viento, solo puedes ver aquello que mueve. No puedes programarlo, no puedes producirlo, no puedes ganártelo mediante una creencia correcta, ni alcanzarlo a través de una disciplina espiritual. Corre a donde quiere. Y las personas que han nacido del Espíritu son así, dice Jesús. Y por esta razón, entonces, es un mundo, es una experiencia espiritual. No está atado a la institución, no está atado porque no está controlado por la tradición, por la doctrina. No puede ser trazada en un mapa para el sistema religioso que lo rodea. Se mueve conforme a algo interior en cada ser humano, algo que está vivo, algo cuyos efectos el mundo religioso puede oír, pero no puede explicar, ni gestionar, ni contender. Detente un momento y pregúntate honestamente, ¿es tu vida espiritual libre o está controlada? ¿Te mueve como el viento o te mueves como alguien que intenta meterse dentro de los límites establecidos por la tradición? ¿Siente la diferencia entre ambas cosas? No pases de largo apresuradamente esto que estamos diciendo ante esta situación. Continúa reflejando en tu interior. Y he aquí la pregunta que debería estar ardiendo silenciosamente en tu interior ahora mismo. ¿Puedes estar plenamente convencido de tu doctrina y aún así no haber nacido del Espíritu? ¿Puedes conocer cada pasaje de la Escritura y cada rito del culto, creer en cada principio de tu tradición con sincera convicción y a pesar de ello contemplar el reino sin poseer la percepción necesaria para verlo? No voy a responder a estas preguntas ahora y voy a dejar que la pregunta repose en tu interior. Continuemos reflexionando, porque eso es algo que es necesario hacer para escuchar la voz del Espíritu, la voz de Dios. Y esto es un asunto interno, profundamente interno y personal en cada uno de ustedes. Pues cuando lleguemos cuando lleguemos a la respuesta, esta deberá encontrar el terreno fértil que haya sido preparado. Este terreno solo estará listo cuando se le haya permitido a la pregunta permanecer en la incomodidad del tiempo suficiente para cumplir su cometido. Reflexionemos en ello. Antes de llegar a lo que realmente el segundo nacimiento es o significa, necesito mostrarles lo que se le hizo a esta enseñanza original en aquella ocasión en la que Jesús lo comunicó a Nicodemo. Algo deliberado, algo que ha mantenido a millones de personas sinceras, devotas y que buscan genuinamente, exactamente en el mismo lugar donde se encontraba Nicodemo aquella noche. Muchos todavía no se han encontrado en este lugar. No sucedió por malicia, sucedió por algo mucho más peligroso que la malicia. Sucedió por conveniencia. Vean ustedes, en Lucas capítulo 17, versículo, la segunda parte del versículo 20 y el versículo 21,
Quiero que lo escuchen no como una teología, sino como una afirmación directa sobre tu propia realidad presente, cada uno de ustedes. El reino de Dios está dentro de ustedes. El reino de Dios está dentro de ti, no encima de ti, no esperándote después de morir, no resguardado tras la confesión correcta o el sacramento debido oficiado. Está dentro de ti justo ahora, disponible para cualquiera cuya percepción haya cambiado lo suficiente como para verlo. Y así, la pregunta permanece. Aquella que ha estado latente bajo todo lo que hemos conversado hasta este punto. Sí, nacer de nuevo consiste en ver. ¿Qué es aquello que tienes justo delante de ti y que aún así no logras ver? Y cuando finalmente lo veas, te preguntarás, ¿cómo pudiste haberlo pasado por alto? Pero aún hay más que necesitamos ver en esta narración de Juan capítulo 3. Hay mucho que decir, pero por lo pronto reflexionen en lo que hemos visto, en lo que hemos dicho. Continuaremos en el próximo video y continuaremos reflexionando de la misma manera. A todos ustedes, bendiciones, paz, descanso en Cristo. Hasta la próxima vez. Que estén en la mejor salud. Amén.